buenos días. Vamos a hablar sobre prevención cardiovascular. En este caso de enfermedad cardiovascular nos estamos refiriendo a lo que sería el árbol vascular en sí y el corazón. Lo que sucede a nivel del corazón sería enfermedad cardiovascular y lo que sucede a nivel del cerebro sería cerebrovascular. Entonces, la afectación de las arterias coronarias sería la enfermedad coronaria, el infarto de miocardio y la angina inestable, y lo que sucede en el cerebro sería accidente cerebrovascular. También se podría incluir lo que sucede a nivel de las arterias de otras partes, como los miembros inferiores, y estaríamos hablando de enfermedad vascular periférica. Pero siempre que nos referimos a la palabra enfermedad y prevención cardiovascular, nos estamos refiriendo a estos dos órganos, lo que sucede en las arterias del cerebro y lo que sucede en las arterias del corazón. Cuando pensamos el mecanismo de enfermedad cardiovascular es siempre igual. Son pequeñas placas de grasa que se acumulan a lo largo de la vida, muchas veces en edades tempranas, y posteriormente esas mismas placas se organizan y tienen fibrina o empiezan a organizarse a lo largo de la vida y se pueden desprender, ir por el torrente circulatorio y tapar un vaso, dando lo que sea, o isquemia cerebral, que sería un infarto cerebral, o si es en el corazón, será un infarto de miocardio. También esa misma arteria se puede, digamos que tiene la placa de ateroma, esa placa grasa que está dentro del vaso, dentro de la arteria, puede llegar a ocluir, tapar totalmente la luz y también generar un infarto de miocardio o un ACV de acuerdo al sitio donde se haya producido el evento. En este caso es muy importante pensar que hay cosas para hacer para que uno pueda prevenir que esto ocurra, ¿no? Que hay acciones determinadas que el médico puede hacer para que esto ocurra y el individuo obviamente también, y que pueda tener esta prevención cardiovascular de la cual hablamos. A la cabeza en cuanto a factores de riesgo cardiovascular están la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el colesterol y el tabaquismo. Esos son los factores de riesgo modificables, los que podemos cambiar, ¿no? Y que cambiándolos puede cambiar también el curso de la enfermedad. Puede hacer que esto no aparezca o que aparezca más tardíamente. En cuanto al colesterol, bueno, sabemos hoy día que el colesterol tiene que estar en valores normales, que bajar el colesterol salva vidas. Hay números que todos a veces conocen, que son ese número de 200 de colesterol total, del LDL, que es el colesterol malo, ese que tapa y se deposita en las arterias, ese tendría que estar en líneas generales por debajo de 130. Y hay otro colesterol, que es el colesterol bueno, que tiene que estar alto, si es posible por encima de 40-45. Ese colesterol bueno, que se llama HDL, limpia las paredes arteriales, ¿no? Y lleva de vuelta el colesterol hacia el corazón. Lo que sucede con esto es que esos números absolutos que yo les estoy diciendo cambian en cada paciente, porque si un paciente tiene muchos factores de riesgo, uno tendría que ser mucho más agresivo sobre esos números y bajarlos más aún. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo para que se pueda entender? Yo en el consultorio a veces les explico a los pacientes que cuanto más factores de riesgo es como tener más billetes para ganar una lotería, ¿no? Si yo tengo un premio, que es un mal premio en este caso, ¿no? Que es el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular, y tengo los 5 billetes, es muy probable que me toque. En cambio, si tengo uno, la probabilidad baja. Entonces hay que trabajar puntualmente con cada uno de ellos. Con lo del colesterol que les menciono, es no solo mejorar la dieta, ¿no? Más frutas, más verduras. Si vamos a consumir carnes, predominantemente uno quiere consumir carnes de pescado o carnes de aves de corral, bajar la cantidad de carnes rojas, tratar de utilizar legumbres, si es posible bajar la carga calórica total, o sea, comer un poco menos. Y los cambios en el estilo de vida incluyen también hacer actividad física deportiva, por lo menos 3 veces por semana o 4, media hora de actividad aeróbica. Esos serían los consejos más sanos para bajar el colesterol. Cuando estos consejos no alcanzan, los médicos utilizamos drogas. En este caso sabemos que hay drogas que no solo bajan el colesterol, sino que ayudan a revertir los procesos que ya se han hecho sobre esa placa de ateroma, que es la que digo que daña las arterias, ¿no? Puede generar que esa lesión arterial se revierta. Entonces uno trata de mejorar el número total de colesterol y también mejorar ese proceso que ya se instauró.
Entonces, para que se den una idea, el médico empieza con los cambios en el estilo de vida y la dieta. Si con esto no alcanza, agrega las drogas. En algunos pacientes que tienen muy alto el nivel de colesterol, o que ya tienen enfermedad coronaria o cerebral establecida, el médico empieza directamente con estas drogas, que son para bajar los niveles lo máximo posible. Entonces, hablamos del colesterol, les había mencionado también el tema de la diabetes. La diabetes es una enfermedad muy frecuente, muy prevalente. En la diabetes tipo 2, que es la diabetes que vemos de presentación en adultos, vemos que tiene mucha asociación con la obesidad y con cambios en la alimentación, además de factores genéticos, ¿no? Así que hay que hacer hincapié en los cambios en el estilo de vida también. ¿Qué es la diabetes en sí? Bueno, sería un paciente que tiene tendencia a la hiperglucemia, tendencia a elevar las glucemias, con 2 glucemias mayores a 126, el médico ya hace el diagnóstico. Después tenemos otros criterios, lo podemos hacer con una prueba de sobrecarga de la glucosa. Y con esos pacientes diabéticos trabajamos mucho en el control glucémico y en el control del resto de los factores de riesgo que les menciono. En la encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en el 2005 se veía que hasta un 50% de los diabéticos también eran hipertensos, que un 55% también tenía colesterol alto. Entonces quiere decir que ya hay más de un factor de riesgo, ¿no? Lo bueno o la buena noticia es que uno, tratando fuertemente este factor de riesgo que es la diabetes, también disminuye las complicaciones. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que la gente sepa su valor de glucemia, sepa si tiene diabetes o no, se puede acercar al hospital. El control de glucemia se le va a realizar a todos los pacientes adultos, obviamente, a los que tienen menos de 45 años también, cuando tiene algún otro factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es obeso o tiene colesterol alto o tiene hipertensión, también le voy a controlar la glucemia. En la rutina, cuando uno hace laboratorios por otras cosas, también se hace un perfil de glucemia. Y también en mujeres que hayan tenido hijos, hayan dado a luz hijos macrosómicos grandes, mayores a 4 kilos. También sospechamos que esa madre puede haber sido diabética, ¿eh? Entonces, lo hacemos en muchos grupos de pacientes como screening poblacional. Y si el paciente tiene síntomas, también buscamos la diabetes. ¿Qué síntomas son? Los síntomas cardinales son los cambios bruscos en el peso, hacia arriba o hacia abajo, o que tenga exceso de sed, ¿no? Que los médicos llamamos polidipsia, exceso de emisión de orina, o sea que orine mucho, que los médicos llamamos poliuria, o aumento de la ingesta, que los médicos llamamos polifagia. Entonces, si el paciente come demasiado, toma demasiado, orina demasiado, serían indicadores para hacer antes ese control de glucemia, ¿eh? Por otro lado, hablamos como otro factor de riesgo el tabaquismo. Uno al tabaquismo a veces lo asocia solamente al cáncer de pulmón y al enfisema pulmonar, pero no es así. También genera mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, daña las paredes internas del vaso. Entonces, en este caso, también recomendamos que el paciente deje de fumar. Es muy importante, no solo por uno, sino por los que están alrededor, ¿no? Que también ingieren o inhalan ese humo del cigarrillo. Cambiar la obesidad, o sea, si el paciente es obeso, que baje de peso. También antes pensábamos que la grasa era inerte, que no hacía nada. Ahora sabemos que la grasa libera sustancias que son adipoquinas o adipoquininas, que también alteran la pared del vaso, la pared de las arterias. Entonces le recomendamos que baje de peso, que obviamente que también dentro de esos cambios en el estilo de vida va a haber cambios dietarios, ¿no? De vuelta, más frutas, más verduras, menos grasas saturadas, menos carnes rojas. Eso sería un pilar importante para empezar, y comer menos cantidad, bajar la carga calórica total. En este caso, cuando vemos hombres que tienen una cintura mayor a 102, ya pensamos que el riesgo, 102 centímetros estamos hablando, tiene más riesgo vascular. Y en la mujer, cuando tiene una cintura de más de 88, también. Así que trabajamos sobre eso. En el caso de la hipertensión, que sé que lo vamos a tratar en otro de los programas de salud, es muy importante lograr cifras tensionales normales. ¿Por qué? Porque a mayor presión arterial, más se dañan las arterias y más tienen el riesgo de que esas placas de colesterol se depositen y dañen el vaso. Además de lo que serían las roturas de pequeños vasos, en este caso en el cerebro, y que darían accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Entonces, en cuanto a consejos, cuidar todos estos factores de riesgo que les mencionaba: colesterol, diabetes, hipertensión, tabaquismo y obesidad, trabajar sobre ellos. Hay un efecto común en todos estos, que es el sedentarismo, el no hacer actividad física, el comer mal,
todo eso orienta a que este tipo de enfermedades desaparezcan. Entonces tenemos posibilidad de revertir este curso de la enfermedad, esta aparición de estos eventos que hablábamos, que eran el infarto de miocardio y el ACV. Bueno, así que como recomendación final, hacer actividad física, o por lo menos caminatas 3 veces por semana o 4, a paso acelerado, y empezar a pensar en la comida saludable, la alimentación saludable. Bueno, muchas gracias.